Bueno, buenas tardes a todas y a todos, los que están presentes y quienes están en el Zoom. Vamos a dar inicio a una nueva clase del seminario de Comisión de Economía. Primero va a exponer Alejandra Fernández Escarano, que es contadora pública nacional. Es una de las pioneras del CEPA, según me dicen. Actualmente directora del CEPA. Tiene una maestría en Flaxo. Participa en la formación académica en la UBA y actualmente es secretaria de Hacienda del municipio de Hurlingham. Así que, Alejandra, te damos la palabra. Solo agregar que también soy docente de la UNDAB, como la organización tiene mucho que ver, quería destacarlo. Agradecer, no es la primera vez que vengo y siempre es un placer venir. Bueno, con Juan Pablo hemos compartido ya varios ámbitos de discusión económica y sobre todo tributaria. Así que yo voy a hacer una introducción de qué esperamos de un sistema tributario. Voy a contar lo que hicimos, por qué nuestro sistema tributario no voy a decir que fue espectacular, pero funcionó mucho mejor que el actual y que muchos otros. Y voy a dejar abierto algunos desafíos y sé que Juan Pablo después nos va a hacer algunas propuestas para el futuro. Así que voy a ir pasando, no sé si ahí vamos a pasarnos. Ahí está. Bueno, lo primero que quiero decir es que ¿qué rol cumple un sistema tributario? ¿Por qué discutimos y por qué hoy nos sentamos a pensar qué pretendemos del sistema tributario? Lo primero que quiero decir es que, a pesar de que hay una campaña muy fuerte para denostar los impuestos, si no hay impuestos no hay Estado, ¿no? El sistema tributario, su rol principal es financiar el Estado. Y ese sistema tributario va a tener que ser muy robusto o va a tener que ser muy débil dependiendo de qué Estado nos proponemos. Si queremos un Estado que brinde muchos servicios públicos, que tenga un rol preponderante, vamos a necesitar más impuestos para financiar ese Estado. Si queremos que el Estado no cumpla ningún rol, podemos bajar impuestos como hace el gobierno actual. El proceso, se había enfriado todo el proceso social, se ¿Se había ve dado el ahí bien? recambio Ahí presidencial. me parece que me pase una. Ahí está. Después quiero contarles acá algunos datos que traje de Piketty, de Naciones Unidas y demás, por qué es importante que haya un Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, les quiero contar, la esperanza de vida en 1820 era de 26 años. En la actualidad es de 73. O sea, si fuera de 26, creo que de acá no estaríamos en la clase ninguno, ¿no? No sé vos, Ángelo, ¿cuántos años tenés? 28, tampoco estarías. Bueno, estaríamos todos muertos. Gracias a que existe un Estado, las Naciones Unidas nos informan que en la actualidad la esperanza de vida es de 73 años. La mortalidad infantil, por ejemplo, a principios del siglo XX, el 20% de los recién nacidos se morían. En la actualidad muere menos del 1%. Tasa de escolarización, a principios del siglo XIX, solo el 10% de la población de más de 15 años estaba escolarizada. En la actualidad, el 85%. Bueno, la media de años de escolarización, hace 2 siglos era 1 año, ahora es de 8 años y se eleva a 12 para aquellos países más avanzados. Y el acceso a la escolaridad también, en 1820 solamente el 10% tenía acceso a la escuela primaria y en el 2020 el 50% de los jóvenes de los países más desarrollados tenían acceso a la universidad. Todos estos cambios en la calidad de vida, en el acceso a la educación, a la salud y demás, fueron posibles porque se fue desarrollando un Estado y porque existió el Estado y el Estado brindó servicios. Ahí pasó. Ahí está. Otros datos que en la actualidad están muy en boga discutirlos es qué gasto público tiene que tener el Estado. Vieron que todos los días escuchamos y vemos recortes del gasto público. Bueno, nosotros acá hicimos, en realidad lo tomamos de un autor, de Dos Santos, que él lo que hace es ver en un grupo de países que elige sobre un trabajo de la OCDE, o en cuánto era el gasto público, por ejemplo, en 1880, que era 8 puntos del PBI, y cuánto era en el 2012, que fue el último año de esta investigación, y se podría seguir. ¿Saben cuánto era en el 2012? 45%. Esto que nos dice que a medida que el Estado fue asumiendo nuevas funciones en salud, en educación, en servicios públicos, en ecología, digo, todas las funciones que quiere acaparar un Estado que tenga ganas de resolverle la vida a la gente, bueno, necesita más financiación
En el mundo, los países más desarrollados, más o menos el gasto está en un 45% del PBI. Bueno, ¿y qué es un sistema tributario? No me quiero poner muy teórica, pero básicamente hubo una discusión a lo largo de la historia de qué era el sistema tributario. Se discutió mucho sobre si tenía que haber un único impuesto. Hubo algunos que plantearon tiene que haber un único impuesto a la tierra. Bueno, eso obviamente quedó en la historia porque a lo largo de la historia el Estado fue adquiriendo, sobre todo con el Estado de Bienestar, fue adquiriendo nuevas obligaciones, nuevos compromisos, nuevas responsabilidades, y todo eso demandó que haya un complejo y completo grupo de impuestos que financien esas políticas públicas. Si uno agarra a Yarat, que es un tributarista muy conocido, nos va a decir que es un ordenamiento tributario, que se conforma tanto de los impuestos como del gasto, y que tiene que ser una política a mediano o largo plazo, y que es la consecuencia histórica de un país. Por supuesto que si nosotros recorremos la historia de la tributación a lo largo de todos los gobiernos o de todos los grandes modelos de acumulación, vemos que hay grandes diferencias. En los gobiernos peronistas, en general, aumenta el gasto público, aumenta la tributación, porque son gobiernos que se preocupan por cómo le va a la gente, y vamos a ver ahora que en los gobiernos más liberales, ni hablar de este, hay que bajar el gasto público, y eso siempre es sobre tributos a los ricos y no sobre los tributos que pagamos todos nosotros. ¿Qué dice Núñez Miniana, que es otro tributarista? Dice que son los tributos existentes a un cierto momento, que conforman un sistema tributario, que hay que mirarlos como un conjunto armónico y no en forma aislada. Bueno, esto de que sea armónico, vamos a ponerlo ahí, pero debería ser, ¿no? Esto es lo que debería ser. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que nosotros esperamos de un sistema tributario? Yo acá puse 5, de esta charla puede salir algún otro, pero yo puse por lo menos estos 5. Tiene que ser sustentable, es decir, nos tiene que asegurar la sustentabilidad fiscal, esto es, la recaudación necesaria para poder llevar adelante todas las políticas públicas que nos planteamos. Tiene que ser progresivo. ¿Qué es un sistema tributario progresivo? Que tiene que ser equitativo, inclusivo, igualitario. O para decirlo más fácil, que tienen que pagar más quienes más tienen, ¿no? Todo lo que no pasa, nuestro sistema tributario es bastante regresivo, tuvo mejores y peores momentos, ahora lo vamos a ver, en este momento está en uno de los peores momentos, donde si hacemos un repaso por todos los tributos que se bajaron en este gobierno, retenciones, bienes personales, impuestos internos a los autos de lujos, todos tributos que tienen que ver con los sectores que tienen una mayor capacidad contributiva, es decir, que aquellos que tendrán que contribuir más, contribuyen menos. Argentina está un poco al revés del mundo de lo que nosotros creemos que es el debería ser de la tributación. Nosotros le ponemos otro objetivo que es el de producción. Si nosotros estamos pensando en un país productivo, deberíamos acompañar a través del sistema tributario esos objetivos del programa económico. Voy a poner un ejemplo chiquitito para que se entienda. Por ejemplo, cuando las retenciones estaban diferenciadas y eran mucho más altas para aquellos productos que salían del agro sin agregarle valor agregado que aquellas, por ejemplo, industriales, donde, si por ejemplo el poroto de soja tenía una retención del 30 a 35, pero la harina o el trigo, no me acuerdo, a 20 y pico, pero la harina de trigo tenía una retención menor. ¿Por qué? Porque estábamos promoviendo que se agregue valor en nuestro país. Simplicidad. El sistema tributario no tiene que ser algo que nos traiga un dolor de cabeza, sino tiene que ser algo, nosotros tenemos que tratar de que el contribuyente cumpla, y para eso le tenemos que facilitar ese cumplimiento tributario y no llenarlo de distintos procedimientos, o sea, tiene que ser lo más fácil posible. Si yo en una boleta le podría mandar todo junto, perfecto, así no tiene, digo, siempre los contribuyentes, también vamos a decirlo, los que estamos del lado del fisco, siempre los contribuyentes buscan excusas para no cumplir. Bueno, nosotros no le agreguemos, le tenemos que facilitar la vida al contribuyente para que cumpla. Y después, algo muy importante también, el sistema tributario, más allá de las definiciones que nosotros dimos, es una de las principales políticas que tenemos económicas para redistribuir el ingreso. Es una de las principales herramientas. Si yo tengo un sistema tributario progresivo, voy a extraer recursos de los sectores más concentrados y lo voy a aplicar a través del gasto público en políticas para tratar de incluir a todos los que van quedando afuera. Así que es una herramienta fenomenal
para redistribuir el ingreso y es algo que tenemos que hacer. Bueno, nosotros hablamos de la equidad. Hasta ahí vamos bien, si quieren hacer, no sé cómo es, pero si al final hacemos las preguntas. Bueno, si no, si algo no se entiende, igual me avisa. El objetivo de equidad es lo que uno se propone. Cuando uno piensa en un sistema tributario, tiene que ser equitativo, que todos paguen lo mismo, que haya una justicia distributiva. El tema está en que nunca nos ponemos de acuerdo en qué es esa justicia distributiva. Básicamente existen dos criterios, uno que es el del beneficio y otro que es el de la capacidad de pago. Los más ortodoxos o las escuelas más liberales piensan en el principio del beneficio. Para ellos, un sistema tributario es equitativo si yo le cobro a cada uno por los servicios que recibe esa persona. Si esa persona recibe muchos servicios, tiene que pagar mucho, si no, no. Nosotros, en cambio, pensamos que el mejor sistema es el de la capacidad de pago, que básicamente lo que dice es que cada contribuyente pague en base a su mayor capacidad. Si tienes una persona que está en el decil de los más ricos, tiene mayor capacidad de pago y de contribución al sistema tributario que si le estamos exigiendo pagar un tributo a una persona de los deciles más bajos. Vamos a ver que pasa todo lo contrario, pero esto es lo que esperamos. Y acá siempre hablamos que cuando hablamos de las funciones del Estado, hablamos básicamente de tres funciones. La de asignación, esto es cómo asigno el gasto público; la de redistribución, donde a través del sistema tributario y el gasto público son las dos formas que tengo para redistribuir; y finalmente la de estabilización, que ayuda a la estabilización macro. Bueno, un poco para hablar de qué características nosotros vamos, en esto lo sostenemos, dentro de los recursos tributarios. Los impuestos son los más importantes y son la principal fuente de recursos que financia el Estado, como dijimos al principio. Bueno, ¿qué características tienen estos recursos tributarios? Son coactivos, es decir, el Estado los obtiene del sector privado, ejerciendo su poder, y establece una obligación. Digo, no es una relación voluntaria, sino que es una relación coactiva. Son extraídos del patrimonio ajeno, o sea, yo los saco del sector privado. Fíjense y recuerden lo que dice nuestro actual presidente. Y básicamente hay tres tipos de tributos: los impuestos, las contribuciones y las tasas. También se podrían incluir las regalías. O sea, es un tributo que en los próximos años y con el modelo que estamos promoviendo seguramente va a ir creciendo en importancia. ¿Qué características tienen o qué diferencia tiene? Porque todos son coactivos, todos son de una relación donde el Estado impone esta obligación. Básicamente la característica que tiene es que lo que se recauda por impuestos se aplica a todas las políticas públicas, independientemente de a quién beneficie. En el caso de las contribuciones especiales, solamente le cobro a aquellos que reciben algún beneficio. Por ejemplo, si vivo en un barrio que había una calle que no estaba asfaltada y la asfaltan, bueno, el Estado podría pedirme que, como mi casa se va a valorizar, yo pague una contribución especial por ese beneficio que estoy recibiendo, que no lo recibo yo sola, sino que lo recibe un conjunto. Qué sé yo, en Capital, si vivo cerca del subte, bueno, mi casa vale un poco más, porque ustedes saben lo complicado que es viajar, bueno, ahora en todos lados, pero en Capital sobre todo, si no viajo en subte, y bueno, entonces puedo llegar a pagar una contribución especial para financiar el subte. Y las tasas es una relación más de 1 a 1. Solamente pago si recibo algún servicio del Estado. Esto tiene que ver básicamente en general con las tasas que cobran las municipalidades, las tasas de servicios generales, las tasas de inspección e higiene, de seguridad e higiene y demás. Acá otra cosa que traje para que veamos cómo fue avanzando. Ahí se actualiza después. Me gana la ansiedad. Bueno, ¿cómo fue la presión tributaria, no? Entonces, acá vemos los cambios a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos distintos periodos y, por ejemplo, en 1932, el impuesto a la renta, en Argentina básicamente el impuesto a las ganancias, lo pagaba solamente un punto del PBI, o sea, recaudábamos un punto del PBI. En la actualidad estamos 5,40 puntos. Fíjense cómo fue creciendo. Esto es una buena noticia porque es un impuesto que le genera progresividad al sistema, porque lo pagan aquellos que tienen ganancias, aquellas personas que trabajan y tienen un muy buen salario, o aquellas personas que tienen ganancia de capital, o también las sociedades cuando
tiene un resultado positivo, una parte la destinan al impuesto a las ganancias. Los impuestos sobre la propiedad, y acá vamos a hablar un poquito más después, fíjense, en 1930 eran el 0,20, hasta el 2022, ahora eso volvió a bajar, eran 0,6%, es decir, casi medio punto del PBI. Fíjense cómo durante el macrismo, que es la anteúltima columna, había vuelto a estar en 0,20 entre el 2016 y el 2019. Bueno, los impuestos sobre las transacciones, básicamente acá es el impuesto por el cual más recauda la Argentina, que es el impuesto al valor agregado, el IVA. Fíjense que explicaba más o menos 3 puntos del PBI y en la actualidad explica alrededor de 8. Las operaciones financieras eran el 0, hoy son el 2%. Los tributos sobre el comercio exterior van más o menos de 3 puntos del PBI a 2,5 y ahora eso bajó porque ustedes saben que se bajaron muchas retenciones. Y las contribuciones de la Seguridad Social, que en 1930 explicaban 1 punto del PBI, en la actualidad están explicando 5 o 6 puntos del PBI. Todo esto para decir que la presión tributaria era en 1930 9 puntos del PBI y en la actualidad, ahora vamos a ver el número exacto, pero más o menos está en 24, 25 puntos. Voy a pasar acá voy a pasar 2, después me voy a volver, así vuelvo. Van a ver acá un cuadrito, este cuadrito que ven. Esto es información del Ministerio de Economía, no es nada que hayamos elaborado nosotros. Corté la imagen, si ustedes entran ahora al Ministerio de Economía y van a la Subsecretaría de Ingresos Públicos, van a encontrar esto. Fíjense que el pico estuvo en 2015 con el 26,2%, llegamos a 31,5% si agregamos más o menos los 5 puntos del PBI que explica la recaudación provincial. Y fíjense, y acá quiero empezar a desarmar algunos datos. Vieron que el presidente dice que si uno entra al boletín oficial ve los números. Bueno, primero habría que avisarle al presidente que para mirar los números tendría que entrar al Ministerio de Economía, al INDEC. En el boletín oficial muchos números no va a encontrar, algún número de resolución, de ley, pero números no va a encontrar. Pero si entraría acá, encontraría que a pesar de que él dice que se bajaron más de 2 puntos del PBI la recaudación, o ayer, creo que el ministro Caputo fue ayer que dijo 2,7, se animó a decir, casi 3 puntos del PBI, ahí vemos que en el 2023, que fue el último año del gobierno de todos, fue 22,7. En el 2024 fue 22,8. No vamos a decir que subió, vamos a decir que estuvo igual. ¿Saben cuánto fue en el 2025? 21,9. Si la aritmética no me falla, si yo hago 22,8 menos 21,9, bajó 0,9. Es decir, no bajó ni 1 punto del PBI. El gobierno dice que bajó 2,5 puntos, casi 3 ayer Caputo. Digo, porque muchas veces uno los escucha y ve unos datos y después su propia información. Acá no es nada elaborado, no metimos mano, es una foto de algo que publican ellos. Los datos oficiales exactamente dicen otra cosa. Los colores tienen que ver con, espera que vuelvo, está bien la pregunta, así se entiende. La parte que está en verde abajo, ahí se actualiza un poco más. La parte que está acá en verde, que es más o menos los 7 puntos del PBI de IVA. La parte que está en fucsia, rosa, fucsia, eso que va entre 2,8 en el 2004 y 5,6 en la actualidad, lo que veíamos es el régimen de seguridad social, que fíjense que crece en el 2008 cuando se restatiza la seguridad social. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. El que está en amarillo, que va entre 4,6 y 4,4, es el impuesto a las ganancias. Lo que está en violeta, acá siempre hay un debate sobre los colores, creo que es violeta, que va entre 2,8 y fíjense que bajó al 1,7. Esos son los impuestos o los tributos sobre el comercio exterior. Básicamente ahí estamos viendo la baja de retenciones y algunos aranceles a la importación. Y lo que casi no se ve, y de lo que también quiero hablar, es de este colorcito de acá, sería un turquesa creo, que es ese menos de medio punto del PBI que tiene que ver con los impuestos sobre la propiedad que deberían pagar los más ricos y que como vemos, fíjense, en el 2023 era 0,5, medio punto del PBI, en el 2024 fue 0,4 y en el 2025 0,2. Eso tiene que ver básicamente con la rebaja en el impuesto a los bienes personales. Pero bueno, para meterme ya, yo quería contarles qué hicimos nosotros entre el 2003 y el 2015, ¿no? Y acá algunas características, me voy a meter en cada una brevemente para no excederme del tiempo, pero básicamente nosotros tuvimos una economía que crecía y tuvimos récord de recaudación
y aumento de la presión tributaria. Como vimos en el cuadrito recién, el punto más alto fue el nuestro, 26,2% del PBI, era la presión tributaria que tenía la nación, y si se agregaban los 5 puntos de la provincia, llegamos al 31,5%. ¿Qué explican ese aumento de la recaudación? Básicamente 3 cosas: aportes y contribuciones de la Seguridad Social, derechos de exportación e impuesto a las ganancias. Fíjense que sacando los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, tanto los derechos de la exportación como el impuesto a las ganancias son tributos que pagan aquellos sectores más acomodados, los más ricos. O sea, que nuestra recaudación haya crecido sobre estos 2 tributos habla de que, si bien no sé si lo logramos con creces, pero tuvimos un sistema tributario más progresivo que los años anteriores, justamente porque se intentó cobrarle más impuestos a aquellos que tenían una mayor capacidad contributiva. Esto ya lo vimos. Y acá, ¿por qué crecieron los aportes y contribuciones de seguridad social? Y voy a ir directamente, bueno, no, los voy a volver locos. Básicamente crecieron, ahora me voy a meter en cada uno, porque se eliminaron topes. Antes pasaba una cosa que era, los salarios más altos tenían topes para los aportes y las contribuciones, totalmente regresivo, es decir, a aquel salario más bajo le retenía todo y a los salarios más altos le ponía un tope de cuánto le podía retener. Bueno, eso se eliminó, entonces ahí tuvimos más recaudación. También ustedes saben que en los 90 se había privatizado la seguridad social, porque básicamente lo que se decía es: tenemos déficit fiscal, muy parecido a lo que pasa ahora, tengamos cuidado, tenemos déficit fiscal, parte de ese déficit fiscal está explicado por el sistema previsional, entonces lo privatizo. Pero esa privatización fue a medias. Entonces, ¿qué pasó? El Estado, a todas aquellas personas que elegían una FJP, dejó de recaudar los aportes y contribuciones a la seguridad social, pero de las 3 partes que tenía la jubilación, había 2 que se seguía haciendo cargo el Estado. Entonces el Estado tenía un gasto en seguridad social, pero no tenía los ingresos. ¿Qué pasó? El Estado agravó su situación de déficit fiscal y se endeudaba. ¿Con quién se endeudaba? ¿Quiénes le prestaban? ¿Quiénes financiaban ese déficit fiscal que tenía el Estado? Las AFJP. Es decir, que las AFJP ganaban por lo que lo cobraban a nosotros por administrar nuestros recursos y además le cobraban al Estado por financiarlo cuando el Estado había perdido esa recaudación. Bueno, ¿no? Estas cosas que cuando uno las ve no se entienden demasiado cuáles eran los objetivos, salvo que uno sea muy mal pensado. Además se generaron 5 millones de puestos de trabajo, más de 3 millones en el sector privado. Se registraron muchos empleados que antes no estaban registrados, es decir, bajó la informalidad, ahora vamos a ver algunos datos, y además aumentaron los salarios. Había paritarias y los salarios aumentaban, algo que ahora no vemos ni de por casualidad. Bueno, exactamente. Los derechos de exportación. Bueno, los derechos de exportación se restauran en el 2002 y aumentaron las alícuotas. Ahora vamos a ver algo de eso y la diferenciación de tasas que les contaba hace un rato. Esto sirve mucho, sobre todo en una estructura tan diversificada y desequilibrada como la nuestra, donde en general quienes producen con más competitividad y generan los dólares son los productos del campo, y la industria siempre es un poco como la demandante de dólares. Bueno, a través de las retenciones también se intentaba el Estado intervenir para que eso sea un poco más beneficioso para todos. Y finalmente el impuesto a las ganancias, porque creció la imposición a las personas físicas. Acá también nos tenemos que dar una discusión, ¿no? Todos los paros, todos los reclamos que hubo, y nunca fue más del 15% de los trabajadores y trabajadores con buenos salarios. Hoy estamos discutiendo por el empleo, ¿no? Ojalá pudiéramos discutir si pagamos o no impuesto a las ganancias. Bueno, la mejora económica y el control de la evasión. La mejora económica, por supuesto, produjo que más empresas paguen impuesto a las ganancias. Acá algunos datos globales. En los 90, por ejemplo, cada 100 pesos de recaudación, 52,7 los pagábamos en impuestos al consumo. En 2014-2015, los últimos 2 años del gobierno de Cristina, solamente se pagaban 33. Fíjense que esto explica que teníamos un sistema tributario mucho más progresivo, donde los impuestos al consumo habían perdido peso porque había subido el peso de ganancias o del comercio exterior. Fíjense, por ejemplo, en comercio exterior, en los 90 se aportaban apenas 5,6 pesos
y en el modelo kirchnerista los últimos 2 años habíamos llegado a 8,4 pesos, siempre comparando cada 100 pesos de recaudación. Las transacciones financieras contribuían con 0,4 y pasaron a contribuir con 6,5. Los ingresos, básicamente ganancias, llegaron a aportar 23,6, casi 6 pesos más que en los 90, y las contribuciones de la Seguridad Social en los 90, a fines de los 90 aportaban 4 pesos y a fines de nuestro gobierno aportaban 26,3 pesos, ¿no? Algunas diferencias sustanciales. Y si lo ponemos en puntos del PBI, de esos 26 puntos y esos 12, nosotros crecimos en 12 puntos del PBI de mayor presión tributaria. Y no hay que tenerle miedo a estas discusiones, porque hoy salir a decir que le vas a cobrar impuestos a los más ricos parece que estás asesinando a alguien en el medio de la calle, ¿no? Pero nosotros aumentamos 12 puntos, pero también tenemos que ver qué hacía nuestro Estado y qué hace el Estado actual. Bueno, de esos 12 puntos, 3,7 lo explicaban justamente casi un tercio los aportes y contribuciones a la Seguridad Social. 3,6 lo explicaban impuesto a las ganancias, o sea, otro tercio de esa explicación. Después, 1,6 lo explicaron, un 15% sería del 100 que aumentamos, lo explicaron las transacciones financieras, básicamente el impuesto a los débitos y créditos. También cuando la economía se mueve y está creciendo, se recauda más en impuestos a los débitos y créditos. Y finalmente también los derechos a la exportación y al consumo aportaron 1,5 puntos más o menos cada uno. Acá está, ahí lo van a ver, el gráfico, lo que está en celeste son los impuestos a estos 12 puntos, cómo crecieron, ¿no? Fíjense, 30% por ingresos, 32% por seguridad social, 12% por comercio exterior, 10% por bienes y servicios y 14% por transacciones financieras y de capital. Ahí está la explicación del aumento de la capacidad contributiva. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque algo dije y quiero usar mis últimos minutos para concentrarme en los desafíos que tenemos, para darle el pie a Juan Pablo a que nos cuente cuáles son las propuestas que tenemos. Pero básicamente, como les dije, en seguridad social eliminamos el tope máximo. Este tope máximo, la eliminación explicó que, como les conté, tenía un sesgo muy regresivo, explicó que recaudemos medio punto del PBI. Fíjense, con un decreto eliminando los topes para los sueldos más altos, recaudamos medio punto del PBI. Después, acá también, ¿no? Todo lo que se iba todo lo que se desviaba a las FJP y que se recuperó con el régimen de reparto cuando se creó el SIPA en el año 2008. Bueno, en términos de financiamiento del sistema previsional fue muy importante. Digo, se jubilaron más de 3 millones de personas. Digo, tendríamos que hacer una clase de seguridad social, voy a proponer acá a los organizadores porque tendríamos para hablar de eso muchísimo, de todos los resultados y cómo se está retrocediendo hoy en día. Bueno, acá yo decía que tenía algunos datos. Yo dije que también habíamos controlado o habíamos reducido sustancialmente el trabajo no registrado. El cuarto o el tercer trimestre del 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, era el 49,5%. Casi el 50% del trabajo era no registrado. En el tercer trimestre del 2015, 12 años después, era el 33,1%. Fíjense, pasó del 49 al 33. Creación de puestos de trabajo. A todos les gusta hablar, yo soy una empleada pública hace 22 años, así que no tengo ningún problema, pero a todos les gusta hablar de los empleos formales del sector privado. Bueno, nosotros creamos más de 3 millones de puestos de trabajo, pasamos de 3 millones a 6,6, es decir, creamos 3,6 millones de puestos de trabajo entre el 2003 y el 2015. Se incrementaron los puestos de trabajo en un 86,2%. Se crearon, bueno, impuestos del trabajo formal y además el alza de los salarios. Digo, el alza de punto a punto, si yo tomo los valores nominales, fue de 1.546%. Muchos me van a decir, bueno, pero la inflación fue alta. Bueno, compárenlo con la inflación que quieran, con la del INDEC, con la de las 8 provincias, con la del REM, con la que quieran. Ningún dato del IPC, ni siquiera la del Congreso de Patricia Bullrich y compañía, dio 1.546%. Entonces, no hay ninguna duda que no solamente se generaron puestos de trabajo, sino que había una política
para más allá de que había inflación, y la inflación es un problema y tenemos que pensar cómo resolverlo, siempre los salarios más que compensaban la inflación que teníamos. Bueno, acá está, por si a alguien le queda una duda, cómo iba creciendo la masa salarial. Fíjense que la pendiente era totalmente, pero más o menos crecía entre 14, 15, 19, 20 puntos. Así que ahí estaba cómo crecía la masa de trabajo registrado en el CIPA en porcentajes del PBI, para que lo vean, la cantidad de trabajo registrado. Y nos metemos con el impuesto a las ganancias. Y acá hay un montón de datos interesantes. Fíjense que el impuesto a las ganancias pasó de aportar 2,5 puntos del PBI a aportar casi 6 puntos del PBI. Y básicamente esto se explica en una parte importante por las personas físicas que aportaban menos de 1 punto y pasaron a aportar 3 puntos, y por las sociedades que casi se duplicó pasando de 1,6 a 3 puntos del PBI. Y la expansión de ganancias siempre está muy ligada al crecimiento de la economía. Si a la economía le van bien, las empresas ganan plata y pagan tributo, los trabajadores ganan más, y hoy estaríamos todos deseosos de tener salarios que tributen impuesto a las ganancias. Acá este es un dato, y la presentación la voy a dejar, así que si después lo quieren. Acá lo que nosotros hicimos fue comparar cuántas presentaciones de declaraciones juradas, que esto podría ser un proxy de cuántas empresas había. En 1997 eran 124.000, en el año 2014 eran 257.000, aumentaron el 100%, 107%. Después abajo tienen cuántas tenían impuesto determinado, cuántos eran las ventas promedio, cuánto era el impuesto promedio. Fíjense que todos los guarismos dan con aumentos muy importantes, es decir, que había más empresas, que más empresas le daban un impuesto a pagar y más empresas pagaban ese impuesto a las ganancias, y esto hizo que se haya duplicado lo que se recaudó por impuesto a las ganancias entre el 2003 y el 2015. Acá están las actividades, lo que era, fíjense lo que crecieron, o sea, hay algunas la industria creció 2.725%, lo que recaudó la Argentina en IVA. Bueno, no sé, tenemos la construcción 3.000%, el comercio 3.200%, todo lo que hoy son los sectores más castigados por las actuales políticas del gobierno. Lo voy a dejar, así que esto es para explicar cuáles son los sectores que más contribuyen y demás. Bueno, en personas físicas aumentó mucho, no solamente por las ganancias que pagan los trabajadores, y acá sé que siempre trae polémica, pero lo voy a decir, yo estoy de acuerdo en que en un país donde estamos discutiendo salarios muy bajos, aquellos que tienen muy buenos salarios, quizás deberíamos discutir a partir de cuándo, tienen que pagar impuesto a las ganancias. Es algo que yo reivindico, y que además, a pesar de todas las críticas que esto llevó, sobre todo en los últimos años del gobierno de Cristina, nunca pagaron más del 15% de los trabajadores impuesto a las ganancias. Entonces también nos tendríamos que preguntar por qué muchos trabajadores que nunca pagaron impuesto a las ganancias se quejaban por lo que les pasaba a los trabajadores que tenían muy buenos salarios. Y si nosotros decimos que aquellos que tienen más tienen que contribuir más, bueno, aquellos trabajadores que cobran un mayor salario, no está mal que paguen. Si quieren que no sea ganancia, le ponemos impuesto a los altos ingresos. No es una cuestión de nombre, es una cuestión de estar convencidos de que si ganamos mejor, tenemos que contribuir más. Bueno, pero también, obviamente, tuvo que ver con las percepciones que se hacían de adelanto de impuesto a las ganancias para aquellos que compraban dólares para atesoramiento, para el turismo, y también está bueno discutir esto, ¿no? En un país donde todos los procesos de crecimiento económico en un momento se truncan porque nos quedamos sin dólares, bueno, discutir quién usa los dólares o para qué los usa, digo, ¿todos tienen derecho a comprar dólares? Sí, no hay ningún problema, pero si los vas a comprar para viajar o para atesorar, no está mal que yo te cobre un tributo porque estás mostrando una capacidad de ahorro que no tienen todos los argentinos, entonces contribuís un poco más. Y finalmente también hubo algunas exhibiciones que tienen que ver con ganancias de capital y en la distribución de dividendos que también mejoraron la capacidad de recaudación. Bueno, los derechos de exportación, algo ya dije, no sé cómo estoy de tiempo, cuánto me queda, ¿estamos bien? Bueno, los derechos de exportación, como les dije, básicamente eran de 5 puntos para las manufacturas de origen industrial, fue de 5% para el petróleo, después hubo alícuotas móviles, era del 20% para los biocombustibles,
Y acá es un poco lo que les contaba antes, para los productos primarios, por ejemplo, estuvo entre el 20 y el 23 para el trigo, pero era el 13% para su harina, lo mismo en el caso del maíz, era 20, pero 10% si le agregábamos valor y la convertíamos en harina, y había tasas del 35% para el poroto de soja y de 32% para sus derivados. Y las tasas diferenciales tienen que ver con esto que decíamos de nosotros, a través del sistema tributario, también podemos promover y desalentar actividades. Nosotros, si creemos que Argentina tiene que desarrollarse industrialmente, tenemos que promover, bajarle los impuestos a aquellos que tengan que ver con actividades industriales y subírselos a aquellos que no tengan que ver con procesos industriales, porque están exportando lo que extraen sin agregarle ningún valor, sin generar ningún puesto de trabajo. Bueno, hasta acá un poco lo que hicimos. Y ahora me quería centrar, podría hablar también todo lo que se hizo, se podría hablar de los impuestos y la pandemia, o los impuestos y la guerra, como que los impuestos siempre tienen un poco la solución, o buscamos la solución ahí para todo. Simplemente me voy a mencionar estas dos cosas. Recuerden que durante la pandemia se hizo el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que eso generó una recaudación muy importante. Fue como una sobretasa sobre el impuesto a los bienes personales, lo pagaron muy pocas personas con mucho patrimonio. Todos pensábamos que iba a ser muy difícil, que iba a haber judicialización, y la verdad es que se recaudó. Fueron muy pocos los casos que se judicializaron y avanzaron. La mayoría de las veces la justicia le dio la razón al Estado Nacional. Y también hubo un proyecto que también quiero reivindicar, sobre todo en épocas como en la actual, que era el proyecto a la renta inesperada, no sé si se acuerdan, que es, básicamente, si yo tengo un campo y exporto trigo, no sé, o cualquier precio que tenga un commodity, no sé, por ejemplo, exporto, ahora que está de moda la energía, vamos a decir, exporto petróleo, ¿no? Y lo exportaba a un precio internacional. Y ese precio internacional, de pronto, por una guerra que está a miles de kilómetros y que yo no tengo nada que ver, no es que mejoré un proceso, que empecé a sacar en vez de 10 barriles por día, empecé a sacar 50, no hice nada. Es decir, dos países empezaron a pelear a miles de kilómetros y yo de pronto, no sé, duplico mi ganancia. Entonces, ¿por qué el Estado no puede apropiarse de parte de esa ganancia para, por ejemplo, en el caso de la energía específicamente, si bien Argentina se ve beneficiada porque las exportaciones vienen creciendo fuertemente en términos de energía, también es verdad que en el invierno, y habrán leído los diarios todos los dolores de cabeza que le trajo al gobierno, que en invierno tiene que seguir importando energía y lo va a tener que hacer siempre, porque por una cuestión de estacionalidad, nosotros de pronto en invierno todos consumimos un montón y bueno, esos picos todos los países del mundo importan para abastecer los picos y no tiene sentido tener todos esos recursos acá por 2 meses en el invierno. Pero bueno, podríamos haber aplicado un impuesto a la renta extraordinaria, sacarle a aquellas empresas más grandes que se beneficiaron sin hacer absolutamente nada y con eso, por ejemplo, financiar las importaciones, que ¿saben quiénes van a financiar? Todos nosotros cuando nos aumenten la tarifa de gas, que ahora dijeron, bueno, no, como en el invierno van a consumir mucho, se los voy a cobrar en verano. No es que no nos lo van a cobrar, nos lo van a cobrar más tarde. Bueno, y acá finalmente para que pensemos un poco y para ver en dónde estamos metidos y cómo salir, ahí le voy a tirar la pelota a Juan Pablo, nos va a decir cómo salir, le dejo la parte más difícil. Hay un trabajo que salió, el domingo salió una nota y salió hace poquito y está muy bueno, que lo hizo el ITO, que es un observatorio internacional sobre tributos, que es sobre progresividad fiscal y desigualdad. Bueno, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Y en un contexto donde, si bien siempre el mundo viene siendo cada vez más desigual, a partir de la pandemia la desigualdad es como que se hizo mucho más fuerte, se profundizó los procesos de desigualdad. La economía crece muy bajo, la presión tributaria debería crecer para satisfacer las demandas sociales de un mundo cada vez más desigual, pero la verdad es que cuesta un montón. Solamente en la pandemia nos pusimos de acuerdo, todos los países en el mundo se pusieron de acuerdo, como había que expandir el gasto público para atravesar la pandemia, se cobraron más impuestos. En Argentina fue el impuesto de los aportes extraordinarios, hubo distintos impuestos en todos los países del mundo. Por primera vez los ricos de algunos países, no nos pasó acá, dijeron, che, la verdad que el mundo se está yendo a la mierda, vamos a decirlo en castellano, así que tenemos que aportar algo más.
y hubo movimientos, después fueron acusados de traidores, ¿no? Por otros ricos y demás, pero hubo como una mayor conciencia de, bueno, tenemos que aportar un poco más. De hecho, por primera vez en la historia, todos los organismos internacionales se pusieron de acuerdo, más allá de que hoy se está discutiendo cómo aplicarlo y demás, en un impuesto mínimo global. Porque ¿qué pasaba? Con la globalización, si un país quería aplicar un impuesto a las ganancias muy alto, ¿qué hacían? Nosotros lo sabemos de memoria, con muchos empresarios propios, ¿qué hacían? Se iban a otro país donde les cobren menos impuestos. Entonces, se acordó que ningún país en el mundo puede aplicar una tasa menor a 15 puntos, ¿era, no? 15 puntos, o sea, bastante bajo. Piensen que en Argentina ganancia va del 25 al 35. Pero bueno, ningún país podía aplicar menos de 15 y con eso se mejoraba. Bueno, ahora estamos viendo, ¿no? Porque como lo quieren aplicar, toda la recaudación se la van a quedar los países más ricos. Pero bueno, por lo menos se puso un piso mínimo y por primera vez se llegó a un consenso después de años donde las discusiones eran qué barbaridad, no se les cobra nada, y terminaban esos encuentros internacionales sin ninguna solución. Yo digo que hubo un avance, alguna discusión llegó a algún punto. Bueno, ahora estamos 2020 a 2026 viendo cómo se aplica y quiénes son los beneficiarios. Pero bueno, algo avanzamos. Bueno, ahora lo que se dice es, a partir del 2020 creció mucho la riqueza, esa riqueza se apropió en muy pocas manos y cada vez hay menos personas, son muy pocos, con mucho patrimonio. Entonces hay que aplicar impuestos al patrimonio. Entonces se propone, como el impuesto a las grandes fortunas que aplicamos nosotros en la pandemia, hacer un impuesto global que lo aplique todo el mundo, porque si yo lo quiero aplicar acá, se me van a Uruguay, se me van a otro país. Bueno, que todos apliquemos un impuesto a los súper ricos por lo menos del 2%. Y esto brindaría recaudación extraordinaria para los estados para que puedan, digamos, tratar de paliar esta desigualdad. Obviamente que esto implica, darnos una discusión profunda, ¿no? Nosotros tenemos que, la democracia está en peligro en la actual desigualdad. Ustedes sabían que América Latina es la segunda región más desigual del mundo. Es terrible ese dato, ¿no? Todos miramos a África horrorizados, nosotros no estamos tan lejos en términos de desigualdad. Bueno, Argentina tiene que volver a construir un pacto social donde todos aportemos en base a nuestras capacidades. Y esto es algo que se perdió, nunca se caracterizó la clase dominante por querer aportar un poco más, pero son discusiones que nos tenemos que empezar a dar. Y acá algunos datos, fíjense. La desigualdad y la concentración de la riqueza van en aumento, como les decía. La riqueza de los 1.000 millonarios de la región se multiplicó por 6 entre el 2000 y el 2026. Pasó de 117.000 millones a 700.000 millones. Y el gran problema en América Latina, sobre todo, es que los sistemas tributarios son regresivos. Esto es, pagamos más los sectores medios o más pobres que los sectores más ricos. Y además la tasa efectiva, cuando uno compara lo que pagaron de impuestos sobre los patrimonios, cada vez es más baja para los súper ricos o los más ricos. Y ya las reformas tributarias tradicionales de aumentar el impuesto a la renta no da resultados. ¿Por qué? Porque los súper ricos ya nadie, si uno tiene 25 casas, no las tiene a nombre de uno y paga impuesto a los bienes personales. Lo que hace es la tiene a nombre de fideicomisos, tiene empresas fantasmas y todo lo que saben hacer muy bien para eludir justamente el pago de los tributos. Bueno, con este impuesto mínimo a los superricos se podría, por ejemplo, recaudar 24.000 millones anuales y esto sería algo equivalente a medio punto del PBI regional de toda la región. Vamos a ver algunos números más. Fíjense la cantidad. Sí, si querés. Vamos después con las preguntas, así escuchan los del Zoom. Un montón. La universidad para empezar. No sé si vieron, pero con lo que se bajó de retenciones, con lo que pierde de recaudación el país, podría 2 veces pagar el ajuste que están haciendo las universidades. O sea que se puede hacer un montón de cosas. Bueno, algo de la concentración en América Latina, bueno, el 10% más rico controla el 80% de la riqueza en la mayoría de los países, mientras que el 1% concentra hasta la mitad, para que vean, ¿no?, las diferencias. Y miren los números en Argentina. Somos 48 millones de argentinos, ¿no? Hay 116.700 que tienen más de 1 millón de pesos y en promedio tienen casi 2. Hay solamente 2.631 que tienen más de 10 millones de pesos, de dólares, tenés razón, bastante distinto. Son decamillonarios y tienen aproximadamente 20 millones de dólares.
hay 138, o sea, la nada misma, de centimillonarios, que son aquellos que tienen más de 100 millones de dólares y tienen en promedio 174 millones de dólares. Estoy redondeando los números para que el que lo esté escuchando no sea difícil de llevar. Y hay solamente 5 que son 1.000 millonarios, que tienen más de 1.000 millones de dólares y en promedio tienen 3.800 millones. El otro día estábamos discutiendo un pago al Fondo Monetario de menos de 2.000 millones. Bueno, con la riqueza de 5 lo pagábamos de sobra. Bueno, en Argentina el 50% de las personas paga una tasa efectiva, paga impuestos más o menos por el 30% de sus ingresos. Y el uno más rico de la Argentina paga el 30%, la clase media, para decirlo fácil, paga el 29%, ¿y sabe cuánto pagan los pobres? El 37%. Es decir, que mientras los más ricos pagan el 30% y los súper ricos el 25%, el 10% más rico, los más pobres pagan el 37%. Y esto, para explicarlo fácil, es simple. Si vos cobras una jubilación de 400 lucas, consumís toda la jubilación, no tenés capacidad de ahorro, con lo cual pagás impuestos, yo diría, sobre el 100% de tus ingresos porque lo consumís todo. En cambio, 10% más rico que paga solamente el 25%, ¿cuánto consume? ¿Qué sé yo? No sé cuánto debe ganar Galperín, Paolo Roca, los Bulgeroni por mes, no sé, 100 millones de pesos, 500 millones de pesos, no sé, no tengo ni idea cuánto debe ser su salario entre muchas comillas, seguramente de eso consumen un 2% y más allá de que paguen mayor impuesto a las ganancias, mayor impuesto al patrimonio, pagan en relación a sus ingresos un 25%. Esto es lo que tenemos que revertir. Argentina, con la baja del impuesto a los bienes personales, por supuesto, va a contramano. Y acá, para ir terminando, solamente para mencionarlo, esto es algo, los que me tuvieron de alumnos, Ángelo se debe acordar, que es algo que yo, esa clase es la que más me enojo cuando doy incidencia tributaria y cómo los ricos no pagan nada. Fíjense, esto es el ranking de Forbes de los últimos 15 años, entre el 2011 y el 2025. Fíjense la cantidad de billonarios, eran 1.200, ahora son 3.000. Aumentaron un 150%. Pero ¿cuánto aumentó su riqueza? Ya lo ponemos en trillones de dólares, porque ya en millones queda 250%. Fíjense que van creciendo la cantidad de multimillonarios y cada vez tienen más plata. Y fíjense, esto es súper interesante, por dónde van las ramas que acumulan esta riqueza. En los 2010, 2011 eran las telecomunicaciones, fíjense que era Carlos Slim, después estuvo Bill Gates con todo el tema de la tecnología, después automáticamente pasó a ser Amazon con comercio electrónico. En el 2022 fueron los autos eléctricos, Tesla con Elon Musk. Y fíjense, en los últimos 2 años, salvo el 2025, que volvió a ser el Tesla y la inteligencia artificial Elon Musk, en el 2023 y 2024 es tanta la riqueza que se acumuló en tan pocas manos que los más ricos la persona más rica del mundo es la que administra, la dueña de todos los artículos de lujo. Y esto también es por cómo creció la riqueza en China y en China la cantidad de estos productos. Yo tuve la posibilidad de viajar a China y a mí me llamaba mucho la atención cómo en el centro uno veía locales de las marcas de Louis Vuitton, de todas estas marcas que uno ni pasa por la vidriera porque para qué va a mirar algo que nunca se va a poder comprar, y veía que había quizás 3 Louis Vuitton en 10 cuadras y con locales que eran como todo un shopping acá y uno decía, vieron que en China es todo fuera de escala. Y uno decía, ¿hay mercado para esto? Bueno, sí, hay mercado para esto y fíjense que ganan muy bien porque en el 2023 y 2024 la persona más rica del mundo era un francés que tenía que ver con ser dueño de todo esto. Bueno, acá está cómo crecen la cantidad de billonarios, fíjense que la pendiente va para arriba y no parece detenerse. Vamos a ver cuando salgan ahora los del 2026. Una cosa que voy a decir, por supuesto que son todos hombres. Nunca las mujeres. Creo que la última que repasé el año pasado estaba número 25 y era una heredera. L'Oreal exactamente, pero todos varones, ¿no? Lo quiero decir también. La riqueza y el impuesto a las ganancias, también cuando uno mira, son mucho más los varones que las mujeres que lo pagan. Acá está los últimos 15 años en Argentina. Fíjense, Techí, bueno, el grupo de los Bulgeroni, Paolo Roca, a veces lo toman como argentino, a veces no. Y bueno, los últimos, desde el 2021 para acá, básicamente Marcos Galperín.
Y acá quiero decir algo que también discutimos en las clases, que es siempre está, o esto que plantea el presidente, no hay que cobrarle impuestos a los ricos porque así los ricos invierten más. Bueno, uno mira acá quiénes fueron nuestros mega ricos los últimos años y bueno, Techín algo que ver con el Estado tuvo, ¿no? Los tuvo sin costura, compramos nosotros, tiene que ver mucho con el petróleo, y Vaca Muerta fue un descubrimiento, gracias a políticas de Cristina con Vaca Muerta, lo mismo para el Grupo Bulgeroni, todos grupos que su actividad está totalmente ligadas al Estado. Bueno, el Grupo Techín ya lo dijimos, y yo siempre ponía en duda lo de Marcos Galperín, decía, bueno, Marcos Galperín, y una vez un alumno, en esto de que uno aprende también, de los alumnos me dijo, profe, si a Marcos Galperín no le hubiesen puesto todas las restricciones que le pusieron a Amazon para entrar, ¿hubiese existido Mercado Libre? Y la verdad que no lo sabemos, así que también tuvo que ver ni hablar los beneficios tributarios, pero también con no haber dejado a Amazon y proteger para que crezca una empresa nacional. Y en esto de ser buen agradecido, hay algunos que no aprendieron nada. Y acá los del último año, quienes son los más ricos, fíjense, Mercado Libre, Pablo Roca, los Bulgeroni, los que ya los habíamos visto, se incorpora la Corporación América, Eduardo Constantini y Carballo del Grupo Macro. Estos son los más ricos de la Argentina. Si ustedes suman todo esto, más o menos son 25 millones de dólares, con lo cual podemos pagar la mitad de la con el fondo, es la mitad de las reservas brutas, ¿no? La cantidad de riqueza es increíble. Y con esto, para ir terminando, los desafíos son muchos, tenemos una creciente concentración económica, las élites económicas siempre haciendo lobby para pagar poco, y en este gobierno les va muy bien con ese lobby. La contracara de la concentración es la desigualdad, cada vez somos un país más desigual. Digo, esto que muchas veces de Argentina mirábamos la desigualdad de Latinoamérica como si fuera algo de otro continente, hoy somos más latinoamericanos que nunca y se va a profundizar ese proceso. Alto peso de los impuestos al consumo, escasa tributación sobre los patrimonios, falta del compromiso de las clases dominantes para pagar lo que corresponde. Y acá voy a terminar con esta frase que saqué de este artículo que les recomiendo leer, si quieren se los puedo pasar. El link donde está cargado, son 20 y pico de páginas, pero la verdad que muestra la desigualdad en toda América Latina y esta propuesta y habla de todos los países y tiene datos de Argentina. Pero básicamente ellos dicen los sistemas tributarios actuales no son eficientes para revertir la alta concentración de la riqueza de la región. Por lo tanto, la combinación de progresividad fiscal y mecanismo de grabación de grandes fortunas emerge como una estrategia fundamental para reducir las desigualdades estructurales y ampliar la capacidad de recaudación de los ingresos de los estados. Tenemos que ir por ello, va a tener costos. Vaya si lo sabe nuestra presidenta que está preso por ir contra estos intereses, pero no nos queda otro si queremos defender nuestra patria. Muchísimas gracias. Bueno, Marroc Sevilla. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Juan Pablo Futen, un cambio de posición estratégica. Guardia pasa la retaguardia. Bueno, mientras se acomoda Juan Pablo, vamos a ir adelantando. Juan Pablo es contador público nacional, profesor de la UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas, tributarista y asesor tributario, y es asesor de temas tributarios en el Senado de la Nación. Bueno, Juan Pablo, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, Ale, increíble la cantidad de datos e información que tiraste y lo mío va a ser menos cantidad de datos y más, bueno, voy a un poco lo que decía Ale y vamos a tratar de hacer algunas que otra propuesta. No se imaginen que vamos con todo resuelto porque no, son muchos interrogantes que quedan y generan mucha tristeza o mucho, a veces desazón o nos sentimos mal de que por qué no le encontramos la vuelta al sistema tributario. Y bueno, hay múltiples factores que eso hacen que sea así. Y un poco los nombres que mencionaste juegan y son intereses muy fuertes. O sea, no solamente en Argentina, sino también en el mundo, que hacen que
manejen o se terminen decidiendo determinadas políticas tributarias que hacen que todo sea mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora en esta segunda parte de esta clase que se titula Modelo Impositivo Justicialista, vamos a basarlo en tres ejes, ¿sí? Por un lado, el tema de la simplificación tributaria, que es un tema que una de las características que mencionaste, Alejandra, de la simplicidad del régimen que tiene que ser efectivamente simplificado, no solamente para los contribuyentes, sino también para el Estado, ¿sí? Em, en primer lugar, vamos a hacer algunos comentarios, ¿no? Y paralelamente algunas propuestas. La simplificación tributaria es algo que se necesita. Yo no sé si es primordial, pero ¿vieron como los temas que se ponen de moda? Bueno, este es un tema que surgió un poco, bueno, se necesita hacer la simplificación tributaria, simplificarle la vida a los contribuyentes, ya sea MIPYMES, grandes, pequeños. Bueno, es cierto, hay muchas cosas que hay que mejorar, pero para mí no es lo fundamental. Por supuesto que cuando hablamos de simplificación tributaria, no nos tenemos que referir a reducir la carga tributaria, a reducir el monto o ese porcentual que paga un ciudadano sobre los ingresos, sobre la recaudación, sino que simplemente es, sin alterar esa recaudación, ya sea nacional, provincial y municipal, lograr que el contribuyente pueda tener una mejor vía para el cumplimiento de esos impuestos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es demitificar el tema de las cantidades de impuestos que pagan los argentinos, porque eso lo estamos escuchando diariamente en muchos canales, en la radio, que los argentinos pagan más de 150 impuestos. O sea, no existe empresa en Argentina, y yo creo que en el mundo, que pague esa cantidad de impuestos. Es una mentira. Ya tenemos que partir de ese postulado porque es falso. Como mucho, pagarán 20 impuestos las empresas de primer nivel y otras pagarán muchos menos. Pero, en definitiva, es algo que hay que tratar de normalizar y simplificar, sin duda, pero bajo ningún punto de vista es una cuestión que tenemos que decir que es una carga tributaria excesiva. Y después que bajar los impuestos no quiere decir que tengamos que sacar la cantidad de impuestos que eso dice. O sea, no existe una simetría con eso, ¿sí? Bueno, el otro tema que tenemos nosotros es que según nuestra Constitución tenemos potestades tributarias divididas entre nación, provincia y municipios. O sea, es una cosa que nosotros tenemos que tener presente. O sea, hay muchos que hablan por hablar diciendo, bueno, saquemos las tasas municipales. Ahora, o el presidente dice, vamos a dejar o Caputo, hay que reducir impuestos sobre los ingresos brutos. Y son impuestos que determinan, legislan y generan la normativa las provincias y los municipios. Nosotros no tenemos, la nación no tiene posibilidad de meterse y inmiscuirse en esos temas porque no tiene la potestad tributaria para hacerlo. O sea, son disparates y que muchos repiten sin analizar técnicamente eso que está afirmando, ¿sí? Después, por supuesto que las declaraciones juradas que presentan principalmente las MIPYMES, porque sabemos que las grandes empresas tienen ya su estructura de administración, su estructura impositiva, donde seguramente sea mucho más fácil y mucho más ágil. En cambio, los que sí necesitan hacer una simplificación tributaria, o el Estado debería facilitar una simplificación tributaria, es a las MIPYMES, a las empresas pequeñas, a las microempresas y a las personas humanas que a veces tienen que tener contratiempos con la carga de impuestos. Una de las sugerencias que hacemos es unificar en las declaraciones juradas no solamente los impuestos a las ganancias, sino también las cargas sociales y los aportes sindicales, porque muchos contribuyentes terminan haciendo un formulario por ganancias, otro por carga social, otro por aporte sindical. Entonces me parece que unificar eso podría llegar a ser una alternativa. Y también, a medida que los mecanismos de inteligencia artificial y demás están progresando, ver de qué manera se puede dar la proforma de la declaración jurada para que el contribuyente sea, o los contadores seamos, o los administradores seamos unos meros revisores, o sea, que revisemos un poco la situación y
y presentemos esa declaración jurada. Entonces eso tendremos que instar al Estado a que haga una proforma de esa declaración jurada, como a veces pasan con los impuestos inmobiliarios, impuesto automotor. Entonces, si llega la boleta, eso es un impuesto que ya predetermina el Estado y no tiene que hacerlo el sujeto. No es autodeterminativo como si pasa con impuesto a las ganancias, con impuesto al agregado, ¿sí? Entonces eso me parece que el fisco tiene las herramientas y la base como para poder implementar esas cosas. Una, se llevó adelante la simplificación tributaria en ganancias, yo creo que ha sido una buena medida. Lo que estamos viendo es que, no sé, lo que pueden acceder a la simplificación tributaria, es una proforma totalmente inicial. O sea, uno pensaba que iba a estar un poco más ayornada, pero la verdad, si los contadores pensamos que íbamos a tener menos laburo, no. Tengo que decir que lamentablemente creo que vamos a tener más trabajo todavía porque hay cosas que no se terminan de entender y nosotros como contadores no vamos a decirle a los contribuyentes, al cliente que presenta esto porque me parece que roza lo mamarrachesco. Vamos a ver si ahora para el mes de junio que están los vencimientos se puede agilizar un poco. Pero la idea de simplificarle el esquema tributario a las ganancias no, me parece que no le estarían encontrando la vuelta. Yo estuve en México hace poco y allá en México hace 15 años tiene simplificación tributaria de ganancias y funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque es una proforma de declaración jurada mucho más ayornada que la que tenemos ahora. Entonces me parece que está buena la iniciativa de simplificación tributaria en impuesto a las ganancias, pero me parece que hay que encontrarle otra forma de exponerla. Después, con respecto a las fiscalizaciones unificadas, esto un poco los que trabajan en las municipalidades, en las provincias, a nivel nacional, realizar fiscalizaciones y que se trabaje en forma horizontal, provincia, nación y municipio, me parece que va a ayudar a los estados, nación, municipio y provincia, y también a los contribuyentes para poder cubrir y en una sola fiscalización poder controlar tributos nacionales, provinciales y municipales, ¿sí? El tema de la factura electrónica, que Argentina fue uno de los pioneros en Sudamérica, factura electrónica, ahora quedamos un poco desfasados. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo un control, una trazabilidad en los conceptos de facturación. Y eso es algo clave que siempre, yo recuerdo las charlas que siempre da Carlos Castañeto, donde lo plantea, dice que eso fue necesario, lamentablemente no se llegó a implementar, pero lograr una trazabilidad en los conceptos que se está facturando para que el fisco pueda saber de manera informática si uno compró algo, si eso está justificado, y generar una trazabilidad en todos los conceptos, cosa de que desde el proceso industrial hasta la comercialización final, uno sepa toda la tira de cómo viene eso y así evitar facturación apócrifa, facturación trucha o desvíos en los temas de la realidad económica de las operaciones. Otro tema que el padrón federal, yo creo que se está implementando ahora, eso me parece que es una buena idea, generar un mismo domicilio fiscal electrónico, no tener domicilio fiscal electrónico para las provincias, para los municipios, para la nación. Entonces es un despelote, tenés que andar mirando no sé cuánto, que tiene una empresa que tiene las 24 jurisdicciones, tiene que andar mirando los 24 domicilios. Entonces me parece que eso, y creo que se está implementando, me parece que es algo acertado. Otro problema que la simplificación tributaria, y no tanto de simplificación, sino es el famoso convenio multilateral. Nosotros acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia, en las otras jurisdicciones a lo largo y ancho del país, cuando tributamos ingresos brutos, se hace a través del convenio multilateral. Es decir, se distribuye la base del impuesto sobre los ingresos brutos en función a dónde está la sede social, a dónde se encuentra la fábrica y demás. Lamentablemente, el convenio multilateral tiene una posición muy unitaria, y ya hace años, y modificar esto, la verdad que es un problema porque se necesita el consenso de las 24 jurisdicciones. Entonces yo creo que es un tema que hay que lograr un consenso de por lo menos las 23 jurisdicciones y tratar de ver de qué manera se puede convencer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que no se lleve toda la porción de ese impuesto sobre los ingresos brutos como se la está llevando hoy en día la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas y las multinacionales, las empresas que más facturan, tienen su sede social acá en Capital, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Ingresos Brutos? Se lleva mucha parte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deja mucho al interior.
La provincia de Buenos Aires muerde un poco, pero es cierto, la provincia de Buenos Aires tiene 15 millones de habitantes o un poco más. Entonces, no, me parece que es mucho más justo que se lleve la provincia de Buenos Aires y no así la ciudad de Buenos Aires cuando es un territorio muy reducido y tiene en extensión de kilómetros y no se necesita tanto aporte en relación a ingresos brutos. Después, los regímenes de información, que tenemos un problema muy grave ahora con la suma de los umbrales que ha puesto este gobierno, donde vieron que han escuchado, y dicen, bueno, ahora los escribanos no tienen que informar, ahora los bancos van a tener que informar si superan los 50 millones, o sea, un aluvión de medidas que hacen que muchas operaciones económicas quedan por abajo del radar del fisco, y eso realmente es un problema, ¿sí? Que no se toca mucho, pero yo creo que a futuro vamos a tener un problema y esto, si Dios quiere, cuando seamos gobierno, esto va a haber que modificarlo porque hay muchas cosas que se están escapando por ahí. Así que bueno, esto un poco de la simplificación tributaria es uno de los ejes que queríamos tocar porque me parece que hay que tratarlo y ver, como decía nuestra compañera Cristina, necesitamos una administración que esté presente, pero sobre todo que sea eficiente. Y la eficiencia, sin duda, la va a dar una simplificación tributaria. El segundo aspecto que tenemos para tratar es, y esto acá sí me parece que es crucial en los momentos que estamos viviendo y en esta discusión que se está dando desde que asumió este gobierno del déficit sí, déficit no, y es el tema de los privilegios tributarios, ¿sí? Nosotros le ponemos privilegios tributarios para que se entienda, porque la definición técnica que a veces discutimos, yo me acuerdo con Fechu siempre, Ale, vos sabés, discutimos a ver qué es un gasto tributario. Y entonces uno entra en la definición y dice, el gasto tributario, bueno, es ese esfuerzo o ese pérdida o el costo fiscal que asume el gobierno para que, en pos de una política tributaria, una política económica, hace que se beneficie cierto sector. Y está bien que así sea, porque hay medidas tributarias que se tienen que dar para fomentar determinadas industrias, para fomentar determinadas actividades, para fomentar determinadas áreas a lo largo y ancho del país que necesiten incentivación tributaria, pero yo creo que hay demasiado, ¿no? Y el problema que tenemos nosotros en nuestro país es que muchos están sin posibilidad de ser cuantificados. O sea, lamentablemente no podemos identificarlos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, como otros países, ¿sí?, de la región, Colombia, México, Brasil, donde tienen estructuras dentro de su organización especializadas en hacer un seguimiento de los privilegios y gastos tributarios. Nosotros no lo tenemos. Creo que nosotros, a partir del año 2022-2023, cuando se instaló la famosa separata que se puso en el presupuesto, nadie ni siquiera sabía, y muchos contadores tampoco sabían de la existencia de estos gastos tributarios. Entonces, me parece que es un tema que se instaló y hay que seguir dándole la pelea para poder ver de qué manera podemos acotar y tratar de discriminar y tratar de clasificar y sacar determinados privilegios tributarios a algunos sectores para dárselos a otros. Según el presupuesto del año 2026, lo que se pudo cuantificar es los gastos, esos privilegios tributarios, estas exenciones, estos beneficios que yo les definí recién, representan, o lo que se pudo cuantificar, un 3,42% del PIB. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, en algo más propositivo, un poco es la intención de esta segunda parte, es ver qué otros conceptos podemos agregar y qué otros podemos sacar de esos privilegios tributarios. Y en primer lugar tenemos al RIGI, y ahora que se está tratando o se quiere empezar a mandar un proyecto del Super RIGI, después dentro de unos años va a ser el Super RIGI, no sé, vamos a hacer todo circunscriptos al famoso RIGI. Y eso, hay una situación que se trató en la 27742, que se acuerdan fue la famosa ley bases en el 2023, 2024, y que representa un 0,52% del PBI si consideramos, acá yo hice una aclaración que está en otra firmina,
un monto de exportación de unos 28.000 millones de dólares, que es un poco el proyecto de inversiones que plantea el gobierno. Pero acá nosotros decimos que esto sin ninguna duda es un privilegio tributario. ¿Por qué? Porque más allá de que el RIGI son régimen incentivo para las grandes inversiones, eran inversiones que igualmente se iban a hacer. O sea, este 0,52% del PIB que tanto le interesa al gobierno per recaudación o el famoso déficit, esto era totalmente innecesario. O sea, yo creo que le dimos mucho más de lo que venían a pedir las empresas con el famoso RIGI. Y ahora con el super RIGI se le da muchísimo más, con lo cual posiblemente ese porcentual de PBI sea mucho mayor. Vamos a ver cómo, si se trata, no sé qué apoyo tendrá el Congreso, pero les tiro un argumento o un articulado que plantea el proyecto de reducir ganancias, que hoy llega hasta el 35%, el RIGI lo baja al 25% y el super RIGI lo baja al 15%. ¿Sí? O sea, estamos rozando la tasa empresarial de países de baja o nula tributación. ¿Sí? Que hablan del 15, menos del 15. Bueno, nosotros no sé si el gobierno querrá que nos convirtamos en un paraíso fiscal o en un lugar donde sea meramente extractivo, como sucede en países de África, en donde existen todo estos regímenes de promoción, y la verdad que lamentablemente se ve una pobreza estructural importante. Así que bueno, después hay otra serie de ideas que planteamos, no sé cómo estamos con el tiempo, y por mencionar algunas, o sea, la Ley de Economía del Conocimiento, que uno dice, bueno, es un 0,6% del PIB. Sí, no es un monto importante, son 260 millones de dólares, pero acá yo creo que es más una decisión política que económica esto, porque el principal beneficiario tiene nombre y apellido, se llama Marcos Galperín, ¿sí? Con su propuesta, que ni siquiera encuadra la Ley de Economía del Conocimiento, eso todos tenemos que saber que todo bien, pero es simplemente un intermediario entre compra y venta. O sea, no hay ninguna propuesta de economía del conocimiento en eso, cosa que lamentablemente en nuestro gobierno, hay que decir las cosas como son, hubo un dictamen del ministro Guzmán donde avaló que la ley de economía de conocimientos era aplicable para eso, porque el fisco le quería hacer la quita de ese beneficio y después salió un dictamen del Ministerio de Economía en donde lo respaldó. Entonces, lamentablemente, AFIP no pudo hacer otra cosa que revertir ese criterio. Pero eso fue la situación. Entonces, hoy en día, ¿qué necesidad tiene, más allá de que sea o no el marco de régimen de economía y conocimiento, tener un beneficio semejante a envergadura? Reducción de cargas sociales, reducción de ganancias. Exactamente, siendo la persona más rica de la Argentina, donde tiene 100 millones de dólares promedio de beneficios anuales. O sea, esta ley, recordemos, compañeros y compañeras, se inició en el año 2003 con Néstor Kirchner, con la propuesta que hizo el compañero Néstor Kirchner, y en su momento era una medida que se necesitaba para el país, porque era el 2003 y se necesitaba fomentar la innovación tecnológica, era una medida que había que apoyar y por eso se le dio ciertos beneficios. Pero luego estamos en el 2026, hoy en día no es un sector que tenga que tener ningún beneficio, no se entiende por qué esto sigue estando vigente. Así que bueno, esa por un lado, después el ajuste por inflación a las grandes empresas, esto es muy técnico, con el ajuste por inflación impositivo, hace que tengamos un beneficio de 2.500 millones de dólares. Yo cuando hablaba con algunos compañeros de AFIP en su momento, nos decían que esto era equiparable a lo que se había recaudado por las grandes fortunas. Decían, lo que se está perdiendo el Estado es lo que se logró con las grandes fortunas, como decía Ale, lo que costó sacar esa ley y lo positiva que fue, no solamente en la recaudación, sino el destino que tenían. Recordemos, compañeros, uno de los destinos que tenía el aporte de grandes fortunas, ¿cuál era? La construcción del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Sí? Y ahí se vio y se palpó realmente cómo fue un aporte de un esfuerzo, podemos decir las cosas como son, un esfuerzo de algunos contribuyentes tuvieron que ponerse con los dólares uno arriba de otro, pero eso redundó en una construcción de un gasoducto. O sea, vimos algo que se creó y sirvió para que hoy, por ejemplo, tengamos el superávit energético que tenemos. Otro tema que nosotros lo consideramos un privilegio tributario es la plata que se encuentra ahí retenida, por llamarlo de un modo, en el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Qué es el Tribunal Fiscal de la Nación?
Es algo que tampoco se habla mucho. El Tribunal Fiscal de la Nación es un órgano que pertenece al Poder Ejecutivo, no es judicial, pero que se especializa en temas tributarios. Es decir, cuando viene una discusión de que uno no quiere pagar impuestos, sobre todo las grandes empresas, ¿qué hace? No paga la deuda y va al Tribunal Fiscal de la Nación. Y mientras tanto esté la causa o el expediente tramitando en el Tribunal Fiscal de la Nación, el Estado, ergo el fisco, OIARCA, AFIP, como quieran llamarle, no puede cobrarle esa deuda a esos contribuyentes. ¿Y quiénes son los que se imaginan lo que pueden llegar a tener esa deuda impositiva metida ahí? Y las grandes empresas. No va a ir un MIPYME que tiene un almacén a discutir el IVA que le quiere ajustar el inspector al Tribunal Fiscal de la Nación, porque no lo va a hacer, no tiene el costo, no tiene la espalda para poder solventar. Entonces, esto, sin duda, es un mecanismo para dilatar las deudas tributarias y espera que llegue una moratoria, un blanqueo y poder licuar esas deudas. Esto es así. Y hoy en día habría que ver si, bueno, en su momento nosotros los cuantificamos, eran 5.000 millones de dólares, habría que ver si hoy es un poco más, un poco menos, la verdad que es un monto que lo calculamos para el año 2022, 2023, pero debe rondar por ahí, que representa 0,88% del PBI. Ustedes miran, bueno, este número es algo que se está discutiendo, claro. Después el contribuyente gana, obviamente el fisco va a tener que, o apela, o le va a tener que devolver esa plata. No estamos diciendo que haya una confiscación de eso, sino simplemente que se recaude esa plata por parte del Estado, esos 5.000 millones que entre, que los cobra el Estado, y en todo caso el contribuyente o la empresa o la gran empresa que esté discutiendo, que si después tiene el ok del Tribunal Fiscal de la Nación, que es el experto en temas tributarios, bueno, le devuelvan al contribuyente eso que pagó. Pero por ahora, que la plata esa esté en el Estado, porque si el fisco dice un ajuste, me parece lo más justo es que siga teniéndola ella. Bueno, después los convenios tributarios internacionales, ¿sí? Tanto que se habla de los convenios a nivel internacional, bueno, se generan un costo de 500 millones de dólares, ¿sí? Y después la frutilla del postre fue, en el año 2023, el REIBP, que es el régimen anticipado de impuestos sobre bienes personales, y el blanqueo, ¿no? El blanqueo que fue una cosa que rozaba lo escandaloso. O sea, hasta 100.000 dólares no había que pagar nada, nadie pagó nada, blanquearon 32.000, creo 32.000 millones de dólares, ¿sí? Y eso, por supuesto que es un privilegio tributario que dejó de recaudar en su momento 1.400 millones de dólares. Y bienes personales, que hoy lamentablemente lo estamos viendo como ha mermado y es un impuesto que prácticamente tiende a desaparecer, porque cuando fue la reforma tributaria en el año 2023-2024, se redujo la alícuota a casi cero, o sea, es un 0,25%, será estabilidad fiscal, con lo cual eso me parece que el día de mañana va a haber que revisar. Y un poco tomando lo que mencionó Ale de la propuesta del 2% al patrimonio, ahí podemos tener un tema con los que ya pagaron estos 5 años, ¿no? O sea, yo creo que ahí ya hay un derecho adquirido, entonces me parece que puede llegar a ser una discusión judicial, pero podríamos encontrarle la vuelta a ver de qué manera se puede enmascarar, bueno, o tratar de grabar otra exteriorización de la capacidad contributiva, ¿sí? Bueno, esto suma unos 3% del PBI, con lo cual, si sumamos el otro 3%, nos daría un 6,42% del PBI en función de privilegios tributarios que podríamos revisar. No estoy diciendo que saquemos todo, pero tendríamos que revisar. Después, ¿esto cómo baja? Ahí está. Y bueno, en parte sí, pero sí, ojalá, y quedaría para otras cosas también, ¿no? Como otros programas que el gobierno actual está dejando sin efecto. Y acá me pareció interesante mostrar este cuadro que es del BID, que por supuesto no está Argentina, porque como les decía antes, Argentina no muestra datos de privilegios tributarios, ¿sí? Cosa que tenemos que revertir. Y fíjense qué interesante esto, que no tengo ninguna duda que en Argentina debe ser igual o peor. Acá es un gráfico donde pone los beneficiarios, quiénes son los que usufructan esos beneficios o gastos tributarios en relación al IVA. Como decía Ale, que es el impuesto más regresivo y es el que más recauda. Fíjese
el quintil 1, que es el de menos ingresos, al quintil 5, que es el de más ingresos. Fíjense cómo va la brecha, la flecha. En el quintil 1 solamente no llega en algunos países el 1, en otros países el 9%, y en los países de México, Colombia y Chile, en donde tenemos el quintil de mayores ingresos, usufructúan casi el 75% de esos beneficios tributarios. Con lo cual, siendo la discusión que se está dando en estos días, que ha salido este informe que mencionó Ale, y me parece que es por ahí donde tenemos que ir arrancando la discusión de acá en más, es ¿qué pasa con los impuestos? O sea, ¿pagamos muchos impuestos? ¿Quiénes pagan muchos impuestos? Y acá sin duda vemos que, como decía Ale antes, el 37% pagan los más pobres y acá el 74% de los beneficios tributarios se los llevan los más ricos. Entonces, esta flecha sin duda tendría que estar un poquito más pareja, me parece a mí, ¿no? Para que los grandes contribuyentes no usufructúen los beneficios tributarios, como el caso del IVA u otros impuestos a los consumos, como ocurre en estos países que sin duda en Argentina debe ser algo similar. Y acá no es una propuesta, pero es algo conocido que lamentablemente se dejó de utilizar. Y es algo que a mí me parece que el día de mañana tenemos que retomar sin ninguna duda, que es el famoso compre sin IVA. No sé si se acuerdan, ya cuando terminaba nuestro gobierno en 2023, hubo una de las medidas buenas, esa fue buena, que tomó Economía, que fue generar el compre sin IVA para las familias. Y esto, la verdad que era una medida muy buena. ¿Por qué? Porque lo que hacía era generar no una baja de impuestos, ¿sí? Porque ayer yo escuchaba con Berco, que estuvo el director de ARBA, ¿cómo se llama? Cristian Gerard, donde decía que había una posibilidad de bajar impuestos a la deuda, pero no mencionó nada sobre la devolución del IVA. Y nosotros tenemos que tener en claro, compañeros, que una baja del impuesto al valor agregado no solamente puede generar un perjuicio en la recaudación, sino que sin ninguna duda el comerciante o el gran supermercado no te va a bajar el precio cuando le bajes el IVA. No, se lo va a quedar él. Entonces, y ya lo hizo Macri exactamente, lo hizo Cavallo, ¿se acuerdan en su momento? Creo que bajó al 19%. Y eso no funciona. Lo que hay que hacer es devolverle a través del CBU el IVA, obviamente, de los productos de la canasta básica familiar o a través del CBU de billetera virtual, que hoy está todo tan bancarizado. Me parece que eso fue una medida que se utilizó 4 o 5 meses y tuvimos la experiencia ya de eso. Y me parece que hay que retomarla, que era hoy es el 1.400.000 en la canasta tipo 2, así que serían hasta 300.000 pesos por mes. Vaya si no ayuda a las clases trabajadoras, a la clase media, a la clase baja, para tener un alivio en la carga tributaria y sobre todo mejorar esa distorsión que hay en donde el impuesto agregado perjudica más a los que menos tienen. No solamente porque, como decía, se consumen todo, sino porque les genera un vuelto, voy a decir, de eso que pagó de IVA, y estos 300.000 pesos genera el efecto multiplicador. Eso sin ninguna duda va a volver al consumo, ¿sí? Eso es lo que este gobierno no entiende, de que acá la única forma de crecer es generando y retomando la senda del consumo. Después, por otro lado, no afecta a la copa, porque si uno puede decir, bueno, las provincias podrían pegar el grito, pero no afecta porque lo pondría el Tesoro, ¿sí? Y sin duda es una medida antievasiva porque obliga a los comercios a inscribirse y emitir una factura. Y no solamente emitir la factura, sino que nosotros cuando vayamos al supermercado, haceme el comprobante, haceme la factura para poder yo lograr que me restituyan el 21%. Bueno, ni hablar en los lugares turísticos cuando vamos a comer o a lugares que te dicen te hago un 10% de descuento si me pagas en efectivo. Bueno, o sea, eso es un 21 menos y un 35 menos de ganancia. Entonces, en definitiva, si uno le pide la factura, no solamente recupera el 21%, sino hace que ese comercio se regularice y trate de pagar los impuestos que corresponden. Bueno, y el otro tema, y el último tema que tenemos para discutir es el aumento en la progresividad del sistema
tributario, ¿sí? Y no solo, bueno, el Tribunal Fiscal, que ya lo comentamos, me parece que hacer ese efecto devolutivo, es decir, que tenga que pagar y después repetir, por un lado, y después está el impuesto a las ganancias, o sea, el impuesto mínimo global que sugirió la OCDE y luego de discusiones, porque creo que arrancaron pretendiendo los economistas más progresistas, donde solicitaron creo que el 30 o el 35% y después llegaron a un acuerdo, bueno, no pudieron mantener esa postura y llegaron a un 15%, que bueno, algo es algo. Y me parece que nuestro sistema tributario puede llegar a ser positivo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un informe de la CELAC que habla que la tasa efectiva que pagan, sobre todo las grandes empresas, la tasa efectiva de imposición, que en Argentina llega hasta al 35%, la tasa efectiva que pagan las empresas no supera el 3% de ganancias. O sea, el 3% la tasa efectiva. Con lo cual, poner un impuesto mínimo global del 15% me parece que puede llegar a ser muy positivo. Hay países que ya lo tienen. Colombia lo tiene, México creo que también lo tiene, Brasil me parece que también lo está implementando. O sea, son países que podríamos comparar. Estados Unidos, creo que la presidencia de Biden había apoyado la medida, pero bueno, obviamente Trump después no la siguió. Pero bueno, o sea, son temas que me parece que tenemos que implementarlos. Y no solamente por empresa, sino también por grupo económico, que es un tema que Pablo Manzanelli lo trata siempre y es brillante con la claridad que lo expone, en donde acá tenemos que analizar la tributación en nuestro país, no solo por empresas, sino por grupo económico, porque no solamente en nuestro país, sino vemos cómo en el mundo se dan esta maniobra tendenciosa, fraudulenta de las empresas para no pagar impuestos acá en este país y pagar impuestos o tributar a la menor cantidad posible en otros países de baja o nula tributación, ¿sí? Hay un caso que yo siempre menciono, que es el caso de las plataformas digitales. O sea, acá, esta es una discusión que también, no está puesto ahí, pero lo podríamos agregar, el tema de la gravabilidad en impuestos a las ganancias de las plataformas digitales, sea Netflix, Uber, Spotify, Rappi. ¿Por qué? Porque a nivel mundial se está dando esta discusión, donde se genera una doble no imposición. ¿Qué quiere decir esto? Que estas plataformas no pagan ganancias en ningún lado. ¿Por qué? Porque tienen sus casas matrices, ¿sí? Sus empresas principales en lugares, paraísos fiscales o países o estados o jurisdicciones de baja o nula tributación, ¿sí? Yo siempre digo en la India, que es el país más grande del mundo y es uno de los que más tiene por lejos suscriptores de Netflix, una de las economistas de allá siempre decía, o dijo en una película, creo que fue Tax Wars, ¿sí? No sé si la vieron, donde menciona que solamente se tributa el 5% de lo que se tendría que tributar de impuesto a las ganancias en la India. O sea, con lo cual existe una traslación de beneficios importante con esto de las plataformas digitales y nosotros no somos la exención. O sea, yo creo que el día de mañana, cuando seamos gobierno, tenemos que plantear que el impuesto a las ganancias de las plataformas digitales tienen que estar grabadas acá en el país, que es donde se genera, ¿sí? Las famosas IP. O sea, la identificación, entonces tiene el celular, acá tengo Netflix, acá tengo Uber, entonces tengo que tributar acá. Entonces las empresas tienen que constituir un establecimiento permanente acá. Le gusta que no le guste, por más el lobby que hagan, porque a Macri le hicieron el lobby y lograron que saquen del artículo del proyecto de reforma tributaria las plataformas. Ustedes saben eso, ¿no? Estaba en el proyecto de ley poner a las plataformas digitales que paguen ganancias acá. Bueno, de buenas a primeras, parece que hicieron un lobby tremendo y sacaron ese articulado y por ahora sigue sin incorporarse. Nosotros tampoco lo hicimos en el gobierno entre el 2019 y 2023. Así que es un tema importante y es mucha plata que se recauda con las plataformas digitales y que se va a recaudar en el futuro. Después, bueno, un poco lo comentamos, lo de bienes personales. Ahí tenemos que ver por qué, o tenemos que modificar la ley para anular la estabilidad fiscal que tiene bienes personales, o bueno, o pensar
aunque muchos no se animan a discutir otros impuestos. Y no podemos generar más impuestos. Ya la gente está cansada de impuestos. ¿Pero quién está cansada de los impuestos? Porque el impuesto a la fuga, el impuesto a bienes personales, el impuesto que hicimos nosotros con el planteo que hicimos, el impuesto al pago del FMI, o sea, eso lo van a pagar los grandes contribuyentes, o sea, esos 120.000 que mencionaste, Ale, que tienen los millonarios, o sea, no van a ser más de 120.000 contribuyentes, entonces, con lo cual no es que todos van a tener que pagar impuestos. Entonces me parece que hay que hacer una hoja de ruta con determinados impuestos y ser bien claros en el mensaje, es decir, bueno, o sea, a quiénes se les va a cobrar estos impuestos y a quiénes se les van a bajar otros impuestos, ¿sí? Bueno, después también mejorar la toma a cuenta del IVA, el tema de aportes y contribuciones patronales para las MIPYMES, porque esto va a ser un tema que sin duda vamos a tener que recomponer la dotación de personal, vamos a tener que recomponer las 24.000 empresas que dejaron de existir en estos años. Eso, ¿eh? Y eliminar, claro, exactamente, el FAE, ¿no? El FAL, exactamente, sí, sí, exactamente. Bueno, y por último, el tema de la instalación de la percepción de riesgo ante los evasores. Esto, una de las cosas que planteó la compañera, que a mí la verdad que me hizo, me entró, que es cierto, nosotros tenemos una administración fallida. O sea, nos guste o no, o sea, tenemos una administración fallida, una administración que falla, que se equivoca. Tenemos un 50% de la economía informal, 50% de evasión fiscal, evidentemente en una administración que no le encuentra el agujero al mate, del pelo al huevo, no sé, el agujero al mate. Bueno, entonces me parece que ese tema hay que repasar y instalar la percepción de riesgo. Es decir, que el contribuyente que vaya a evadir lo piense no 2 veces, que lo piense 10 veces y que las penas, porque este aumento de la ley penal tributaria es, los grandes evasores se ríen, porque díganme, con los umbrales de 100 millones o con los umbrales de 1,5 millones como estaba antes, ¿cuánta gente fue presa? O sea, que evasores. O sea, no es que el problema solo. Sí, había que subir los umbrales, pero el problema principal que tenemos es que no se logra generar esa percepción de riesgo y no se logra ir contra los grandes evasores. Entonces, más allá de que los montos de la penal tributaria haya que actualizar, me parece que hay que llevar adelante un plan de anti-evasión fiscal muy grande sobre los grandes grupos, principalmente los grandes grupos económicos, que son los que más establecen estas estructuras jurídicas para evadir. Así que bueno, y como conclusión, entonces tenemos estos 3 pilares: la simplificación tributaria, hacer un análisis profundo, bien puntilloso de los privilegios y los beneficios tributarios, manteniendo y creando otros a los sectores más necesitados y revisando, sobre todo revisando a los que no lo necesiten, como mencionamos antes con el señor fugador en Uruguay, Marcos Galperín. Y después, por supuesto, hacer una mayor progresividad en el impuesto. Algunas de las ideas están planteadas, otras estamos discutiendo, no solamente acá en el Patria, sino también en el PJ. Se están discutiendo otros proyectos para lograr esta progresividad de los impuestos, que sin duda hacer un sistema tributario más progresivo, sin duda va a ser una equidad o una justicia tributaria, una justicia para los sectores más humildes, en donde se logre una distribución del ingreso, ¿sí?, más acorde a los niveles de vida que tienen y que la carga tributaria no sea tan alta como actualmente tienen, pero los sectores más bajos. O sea, los sectores más altos yo creo que hay que seguir buscando y pensando de qué manera se transmite esto y ser muy cuidadosos en el mensaje. Porque nosotros podemos decir que tenemos una presión fiscal tan alta, que no sé comparado con qué, pero que sepamos que tenemos una presión fiscal promedio menor a lo que es de la OCDE, incluso menor a lo que es de la región, ¿sí? Lo que tenemos que ser conscientes es no tanto ver si tenemos una presión fiscal alta o baja, sino que efectivamente eso redunde en una mejora en la calidad de vida y una mejora en la administración tributaria, una mejora y que una administración tributaria más eficiente, que no falle y más presente. Así que, bueno, muchas gracias, compañeros, y ahora quedamos a disposición de las preguntas. Muy bien, Juan Pablo, muy buena exposición de ambos.
vamos a pasar a las preguntas. Comenzamos con una de Zoom y si lo pueden responder ambos o entre los dos. Y dice, la contracara de los impuestos son los servicios que provee el Estado. ¿Cómo se instala esta idea de progresividad cuando es el funcionamiento del Estado el que está cuestionado? Perdón por la bomba. Sí. Bueno, ahora apaguen el fuego ustedes. A ver si me sale el bombero. Eh, no, a ver, es un poco quién da el primer paso, ¿no? Porque también siempre la estrategia de los gobiernos más neoliberales es de financiar el Estado, que el Estado funcione muy mal y después criticar que hay que bajar los impuestos porque el Estado no da ninguna respuesta. También es verdad, y esto lo dijo Cristina muchísimas veces, que si nosotros queremos que la gente vuelva a creer en el Estado, en esto de refundar o firmar un nuevo contrato social, me parece que está esto. Nosotros, digo, yo en la actualidad soy secretaria de Hacienda. Cada vez que viene un contribuyente porque le liquidaron mal, tiene que venir 4 veces, digo, así no nos van a pagar nunca. Si nosotros no mostramos, no damos respuesta, cada vez que llama a alguien, digo, hay que darle una respuesta, porque después, ¿cómo yo le voy a cobrar la tasa si ya me reclamó 7 veces que no le sacamos la rama de la puerta o cualquier otra cosa? Entonces, tenemos que trabajar todos para tener un Estado que dé respuestas y eso nos va, digo, después no va a haber que explicar por qué cobramos tributos. Pero bueno, también si no cobramos tributos no podemos dar esa respuesta, porque la verdad es que la grúa para sacar las ramas hay que pagarle, tiene combustible, a los compañeros municipales hay que pagarles y les pagamos bastante poco. Entonces, todas estas cosas tienen que financiarse con impuestos, pero a la vez tenemos que construir un Estado mucho más eficiente y que dé respuestas. No, simplemente agregar a lo que dice Ale, que es cierto, la paciencia de la gente cuando en 2027 va a tener una necesidad de obras, una necesidad de rutas, una necesidad de mejorar la salud pública, la educación, cosa que me parece que tenemos que ser muy astutos y muy eficientes para darle respuesta rápida. Entonces yo no sé. Ustedes saben que el principio del derecho tributario es no dar una asignación. A lo que uno paga de impuesto no debería tener una asignación. Yo creo que tendríamos que repensar a ver de qué manera, como hicimos con el gasoducto Néstor Kirchner, y mira, el impuesto que vos pagaste, acá está. Yo creo que la paciencia, me parece que vamos a tener esos 100 días que se dice de gobierno, me parece que vamos a tener que meterle a fondo para generar estos servicios como bien plantea Ale. Bien. Ángelo, acercás el micrófono a alguien tenga una duda. Consulta. Acá lo que plantea el compañero, le digo a los del Zoom, es si se está pensando una coparticipación inversa, es decir, que se genere una derogación de impuestos provinciales y generar, bueno, un impuesto al valor agregado, bueno, que se dice el impuesto. Y- Ah, ahí está. Ahí volvimos acá, pues no anda inalámbrico. Eh, eh, Y, a ver, yo, ya lo hemos discutido con algunos compañeros. El problema ahí es que, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires no sería, o con otras provincias ricas o donde tengan potencial económico, no sería tan grave, pero hay provincias pobres o de menores recursos que tendrían que poner un IVA de una alícuota totalmente exorbitada. Entonces, eso yo no lo veo tan viable porque, y aparte hay un tema inconstitucional ahí con las barreras provinciales, de que una provincia te cobre un IVA, otra provincia te cobre otro. Entonces, a mí me parece que es una discusión que
o se puede hacer una parte y una parte, pero hay provincias que no generan los recursos o ese valor agregado como o puede generar la provincia de Buenos Aires, Córdoba, lo que es el núcleo central, que sí podrían tener una alícuota de un impuesto a los consumos más reducido que otra. Tierra del Fuego, no sé, La Rioja tendría que poner un IVA tremendo. Entonces me parece que no, claro, sí, sería mucho más costoso. Digo, yo tengo mis dudas de que no haya que modificar la Constitución para hacer un super IVA, es una discusión, ¿no? Pero digo, a mí no me parece mal como proyecto, pero quizás tomar el ejemplo de Brasil. Acá se dice, bueno, la nación se queda con la mitad del IVA y la otra mitad compitan y el que cobre menos IVA, las inversiones van en esa provincia. En Brasil se está haciendo, más o menos creo que se implementa en 10 años, se hace de forma coordinada. Digamos, todos coordinan qué tasa van a cobrar, no es que compiten, o sea, coordinación por competición, son dos cosas bien distintas. El Estado nacional, el Estado federal, subsidia a aquellos que no lleguen a compensar su impuesto, en ese creo que son federaciones en Brasil, su impuesto de la región, no me acuerdo, de los estados, contra, bueno, digo, una cuestión muy coordinada, tienen una coordinación donde están sentados todos los estados, como si acá haríamos una mesa de las 24 provincias, o se discutiría en el SFI, no sé. Digo, pero no me parece una mala idea, me parece mucho mejor técnicamente un tributo como el IVA que ingresos brutos, pero me parece que hay que hacerlo en el mediano plazo, coordinadamente y sin perjudicar a nadie, y no como competencia, sino como un tema de coordinación fiscal. Muy bien. Ángelo, no sé si se solucionó, si se pueden acercar hasta lo que dé el cable, yo te lo paso. Hola, buenas tardes. Está la ley de economía del conocimiento. Digo, fue una de las propuestas, ¿eh? No es que no se dice nada. Sí, de hecho, senador, nuestro presidente acá del Patria, el senador Parrilli, presentó un proyecto de ley derogando la ley de economía y conocimiento para las grandes empresas. Hay un proyecto de ley que se presentó y obviamente nunca se trató porque no tuvimos el quórum. Obvio. Les paso una de Zoom. Dice, existe una zona gris entre la última categoría del monotributo y régimen general. Podemos pensar que para las mini pymes un monotributo especial de 600 millones de pesos, unos 50 millones por mes para ir achicando la evasión real. Sí, sí. Es todas cosas para estudiar, porque lo que plantea el compañero o la compañera es que hay una delgada línea entre el monotributo y ya el régimen general, en donde pasarse de ahí genera, claro, una caída al abismo, al desconocimiento, a la incertidumbre de qué va a pasar. Sí, yo creo que hay que armonizar ese tema. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos 4 o 5 millones de monotributistas. Y la verdad que es un sistema que recauda, es un sistema simplificado, es un régimen mucho más atenuada la carga tributaria que el régimen general, pero algo que siempre plantea el compañero Castañeto es que por cada contribuyente del SIPA que aporta equivale a 20 monotributistas. Entonces, yo creo que más allá de revisar esa delgada línea, como dice la compañera o el compañero, lo que hay que revisar es el tema del aporte previsional de qué vamos a hacer, porque si tenemos 10 millones, yo siempre hago esta cuenta, supongamos tenemos 10 millones de asalariados bajo el SIPA y tenemos 5 millones de monotributistas y sabemos que 20 monotributistas de aporte representan un asalariado, indefectiblemente el sistema no va a cerrar. Entonces yo creo que eso es algo que me parece que urgente hay que ir pensando de qué manera se resuelve, me parece a mí. Adhiero a ese tema del monotributo y la desfinanciación al sistema de seguridad social. Solamente contar, en muchos municipios avanzamos para los pequeños comercios. Antes tenían que presentar una declaración jurada, bueno, era todo
que no lo hacían, en general pagaban un mínimo y no pagaban la diferencia por ventas. Y lo que se hizo es, en casi todos los municipios, no sé si los 135, pero hay muchos que avanzaron en los comercios más chicos de poner una tasa fija y un impuesto fijo, entonces te llega la TCG y la TIC fija y te evitas toda esa, digo, parte de simplificarle la vida a los pequeños contribuyentes. Esa es una medida que estamos avanzando en general todos los municipios. Bien, Angelote. Hola, buenas tardes. Teniendo en cuenta lo que se está conversando respecto a no solo el tema de cargas contributivas y demás, me parece que también van de la mano el tema de justamente tanto ANSES y otras cajas tienen gravísimos problemas. ¿Esto también se está teniendo en cuenta para ver cómo sostener a futuro con medidas impositivas que no afecten el consumo? Yo ahí siempre me debato, digo, hoy me toca estar en un municipio y quiero que todos los recursos vayan a las provincias y a los municipios, pero digo, algo para pensar en lo que vos decís, sobre todo para sostener a ANSES y PAMI. En el futuro, digo, en el 2030, el 25% de las personas en Argentina van a tener más de 60 años. Entonces, me parece que hay que darse una discusión para robustecer también las finanzas nacionales, porque hoy son las que financian ANSES y PAMI, que son las dos cajas más importantes que atienden al grupo de los adultos mayores. Entonces digo, si bien es verdad hay que coparticipar, también es verdad que va a ser el gasto más importante. Hoy, de hecho, el 50% del gasto es la seguridad social y eso va a crecer. Entonces vos tenés que ver cómo tratar de no desfinanciar demasiado el Estado Nacional, pues si no, no lo vas a poder sostener. Y es un gasto que va a ser creciente porque cada vez vivimos más y el sistema contributivo está en crisis por todo lo que hablábamos del monotributo y demás. Entonces, de hecho, vuelvo a insistir, hay que incorporar una clase de seguridad social porque es un tema y va a ser el tema del futuro. Hoy lo ven todos como un tema del pasado y en realidad es el tema del futuro. Buenas noches, compañeros y compañeras. Me parece que hay un tema sumamente interesante porque es una de las claves del engaño al que ha sido sometido el pueblo argentino y otros pueblos, y es cuando se habla de la presión fiscal. Yo empezaría por no usar más la expresión presión, porque eso ya es negativo y no es casual, digamos. El lenguaje no es algo arbitrario, sino es un instrumento político básico. Por eso nos gobierna, este espanto que nos gobierna la República, todo tiene que ver con el lenguaje de este espanto que nos gobierna. Digo, podrían acercarnos a algunos datos. Yo suelo leer datos macros, por ejemplo, pero no sé hasta dónde nos sirve a nosotros. Yo soy periodista y lo suelo usar. Tirar algunos datos porque nos va a servir a todos para la argumentación de la discusión política que se viene. Desmistificar justamente esto. Esto que dicen, la Argentina es uno de los países del mundo, si no el país del mundo con la más alta presión fiscal. No es así. Si tienen presente algunos datos y sugiéranos al resto dónde recurrir periódicamente para actualizar la información. Porque explicar eso destruye prácticamente todo el argumento y toda la trampa sobre lo que pasa realmente en Argentina. Sí, sí, compañero, podemos, por lo que te entiendo, o sea, no preguntaste nada, ¿no? Fue un pedido de... ¿Cómo comunicar? Claro, o sea, cómo comunicar, sí, por supuesto. Eso tenemos que ser muy astutos y puntillosos de cómo se comunica el tema de la presión fiscal. Y sobre todo, más allá de que tengamos sin duda una presión fiscal menor a los promedios de la OCDE y al promedio de la región, y calcularle con los impuestos provinciales un 32%. 32%. Ah, ah, Hoy debe estar en el 30. Sí, sí. Más cerca de lo que hemos dicho. Sí. Y otro tema, sí, una cosita, claro, con provincias y municipios, ¿no? 32. Pero una de las cosas que hay que tener en claro es, no nos quedemos tanto en el número. ¿Por qué? Porque Chile, ¿qué presión fiscal tiene, presión tributaria tiene? ¿Un 8, 9%? ¿10% tiene Chile? ¿Y eso es alto o bajo? Ahí está. Ahí está. Acá dice el compañero agregado del Zoom, depende de quién la use y quién lo paga. Porque si uno ve
qué prestación da Chile o qué prestación dan países donde tienen presión baja, habría que ver justamente eso, o sea, hacer el análisis sustantivo o cualitativo de qué es lo que se está dando. Si no tenés salud, no tenés educación, no tenés camino, no tenés obra social, ¿de qué te sirve la presión fiscal? Vos podés tener una presión fiscal del 10% y en términos reales puede ser superior a la que te puede dar un Estado del 30% de presión fiscal donde tenés un Estado presente y eficiente. Yo creo que tenemos que apuntar a eso. Y hoy en día, este Estado que vos, Ale, mencionaste, que bajó 1 o 2%, dijiste 0,9, pero pensemos esto en esta línea, en este razonamiento. ¿Qué presión fiscal está teniendo este gobierno? 30%. ¿Y qué te está dando? Hoy no te está dando nada. Entonces, en términos reales, estamos teniendo una presión fiscal más alta que la que teníamos. Nosotros le dábamos mucho más servicios a la comunidad, ¿sí? Y exactamente, ¿sí? O sea, Ale, si querés agregar. Yo, digo, entendiendo lo que vos pedís, si mañana tenés que dar la discusión, yo diría esto, yo lo digo siempre, digo, Argentina dicen que es el país que más impuestos paga, es mentira, digo, nadie paga los 150 impuestos porque deberías vivir en las 24 provincias al mismo tiempo y hacer todas las actividades, o sea, es un imposible, de los cuales además hay 80 que son tasas municipales, está mal elaborado, digo, está todo mezclado. Pero más allá de eso, digo, yo sí tendría que responder, te diría, ¿por qué decir que Argentina es el país que más impuestos paga si tiene una presión tributaria del 30, contando a las provincias, y la de OCDE, la del promedio de los países de la OCDE es 34? Es decir, si es un promedio, hay países que pagan mucho más. De hecho, yo digo, Argentina tiene para crecer en términos de presión tributaria, porque ahí tenés 4 o 5 puntos, más los 4 o 5 que hay que discutir del régimen de privilegios tributarios, que me encantó el nombre, te lo voy a robar y lo voy a usar. Y con el idioma estoy totalmente de acuerdo, yo lo digo, Ángelo se debe acordar. Fíjense que cuando hablamos de algo malo en términos de tributación, hablamos de paraíso fiscal, que está mal, hay que hablar de países de baja o nula tributación. Y cuando hablamos de presión, carga tributaria, es todo negativo, todo lo que hace a la recaudación tributaria. Eso es totalmente así y lo digo siempre como con el idioma también estaba hablando como que pagar un impuesto es una carga. Y no, es una obligación y estoy pagando servicios que me brinda el Estado. Que me acordé, y el mensaje tiene que ser claro, porque la derecha utiliza mensaje así difícil para que no se entienda y que te sorprenda. Entonces, yo esto lo hablaba cuando estuve en México con uno de los asesores de la compañía Sheinbaum, decía, ustedes en Argentina tienen que mejorar el mensaje que están dando de las medidas económicas, porque si dan medidas económicas que no se entiende, la población no lo va a acompañar. O sea, nosotros tenemos que hacer, y justamente lo que está proponiendo el compañero me parece que es sumamente valioso, es dar estos términos o cambiar las definiciones, bueno, como decíamos, gasto de privilegio, presión fiscal, decir, bueno, ¿qué impuestos se paga? Pues aparte muchos se confunden, pagan la luz y dicen que pagan impuestos, y no, hay que tratar Exactamente. Bueno, perdón. No, no, yo voy a hacer una pregunta que puede parecer medio absurda. Hola, hola, hola. Voy a hacer una pregunta que por ahí es medio descolgada, medio absurda, pero para mí hay una pregunta que es fundamental. Ustedes han hablado de infinidad de cosas, pero hay una que para mí es vital y yo me pongo en el lugar del ente recaudador. Yo digo, ¿cómo puedo o cómo podría yo lograr en el nuevo gobierno, que esperemos que sea del signo que queremos todos, para que el organismo recaudador, el Estado, digámoslo así, tenga un poder real, no solo de fiscalización, sino de cobranza real? Porque acá el problema, para mi modo de ver, puede ser de que quizás para algunos sectores hay mucha presión fiscal, pero en realidad el tema no pasa por la presión fiscal. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, el IVA, una cosa es que sea del 21% y otra cosa es que se cobre. Entonces, ¿cómo el organismo que tiene a su cargo la recaudación puede lograr tener más poder real y no tanto poder formal? No sé si se entiende. O sea, no, esto lo digo porque en algún momento se habló, y creo que vos fuiste el que lo dijiste, acerca que vos no conocías a nadie que estuviera purgando
una condena por la aplicación de la ley penal tributaria. Eso no es así en otros países. En otros países una persona no paga impuestos, o una persona, una empresa, lo que fue, va preso. Va preso, así sea multimillonario, va preso. ¿Sí? Y acá no va nadie preso. ¿Entendés? O sea, yo lo que digo es, cómo, quien fuere, pero digamos el Estado puede lograr mejorar esto. Lo de la percepción de riesgo que mencionamos, pero bueno, tenemos la vara muy baja, tenemos un presidente que te dice el que fuga es un héroe, tenemos que salir de las garras del Estado, o sea, yo creo que necesitamos tener una administración donde plantee, utilizando la inteligencia artificial y teniendo mecanismos de inteligencia para poder captar esos sectores que ya saben que evaden y ver de qué manera, con esto de la factura electrónica, la trazabilidad, hay un montón de elementos que se pueden llevar adelante de la estrategia y de la inteligencia fiscal para poder encontrar la vuelta. Sí, sí. Muy cortito, y me parece que la clave está en brindar buenos servicios para que quieran pagarlo. Digo, cuando el contribuyente ve lo que haces y ve que el Estado le da respuestas, paga los tributos, si no, no. Y otra condición es que la economía crezca y que los puedan pagar, porque la verdad es que hay muchas empresas que vos le mandás una notificación y sabés que está en la lona, entonces, digo, no le vas a poder cobrar. Entonces, que la economía crezca es una, pero seguro, y después que tengamos un Estado que dé respuestas. Muy bien, muchas gracias. De aviso, la próxima clase tenemos modelo de industrialización justicialista con Mariano Kestelboim y Oraldo Montagu. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima clase.